Paso a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Estamos probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos. La Biblia dice probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Solo para introducir el tema, que nos ocupa es: ¿de quién recibió el Evangelio y el Espíritu Santo el primer pseudoapóstol de la luz del mundo? ¿Será que le cayó la Biblia del cielo? ¿Será que se le apareció Jesucristo en persona y lo comisionó como a Pablo? ¿O qué pudiera yo decir? No, yo no tengo nada que decir. Su propia historia lo dice. El libro Los Hechos del Apóstol Joaquín Arón te dicen quién fue su adoctrinador, quién le habló del Evangelio, y supuestamente recibió el Espíritu Santo su esposa y luego él. Pero ¿de dónde vino este Espíritu Santo si no había iglesia, según la doctrina que después se inventaron? Porque es evidente que la historia narra lo que sucedió, y si les vamos a dar credibilidad, entendemos entonces que en ese tiempo no se creía apóstol cuando recibe el Espíritu Santo, sino hasta 1943, por allá. Lo vamos a ver en el libro. Dijo el Señor: de tu propia boca te juzgo. Yo, ¿cómo puedo decir algo de la gente de la luz del mundo? Me limito a leer lo que ellos mismos ponen como testimonio para probar si en verdad son apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo escribió, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol o enviado, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. Ya sabemos, la palabra enviado es, o la palabra apóstol es enviado. ¿Quién te envía? El presidente. ¿Hablaste con él? Sí, señor, aquí tengo las credenciales. Ah, muy bien, tienes autoridad. ¿Quién te envía? Soy el embajador para Rusia. ¿Quién te envía, pues? Pues el presidente. ¿Ya hablaste con él? No, nunca he hablado con él. Ni siquiera he estado delante de él en persona. Entonces, ¿quién te envía? No es cierto que eres un enviado. Pablo sí lo es porque se le aparece Cristo. Y la primera de Corintios capítulo 15 dice, apareció a Cefas, apareció a los 12, apareció a más de 500 hermanos, después apareció a todos los apóstoles, y al postrero de todos, o al último, me apareció a mí. Habrá gente de la luz del mundo que te diga que no se le apareció, pero lee la Biblia, claro que se le apareció, y no una vez, muchas veces. Dice, el postrero de todos me apareció a mí porque no soy digno de ser llamado enviado. Fíjate cómo se requiere que se le haya aparecido para decir, él me envió. Entonces dice aquí, Gálatas 1:11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aquí yo aplico la pregunta: ¿de quién recibió Eusebio? ¿De quién aprendió el evangelio? No lo tengo que alegar yo ni que discutir, su propio librito lo dice. Lo aprendió de unos profetas chamagosos, Saulo y Silas, que no se bañaban, y uno de ellos tenía 2 mujeres, y el pastor de ellos, el pastor general, se llamaba Francisco Borrego, de la Iglesia Cristiana Espiritual, de donde Eusebio recibe el evangelio, recibe la doctrina. No es enviado de Jesucristo, por favor. Es otro de los tantos convertidos de las tantas iglesias que había en esa época. Yo no lo digo, lo dice su librito. Este asunto de que en la iglesia de la luz del mundo se les enseña desde 1923
inició la restauración de la iglesia, es decir, antes de 1923 o 26, fíjese que ni siquiera me he grabado la fecha porque es mentira eso, pero ellos manejan creo que el 26, no había iglesia de Cristo, sino que con la muerte del último apóstol Juan, que fue llevado a la isla de Patmos, la iglesia desaparece de la faz de la tierra. Pasan 1800 años hasta que Dios levanta a Eusebio. Imagínese usted, 1800 años sin iglesia, y que tiene que haber un apóstol para que exista la iglesia. Nunca en la Biblia vas a encontrar algún pasaje que te diga algo parecido. Por supuesto, no lo dice en ningún texto. La iglesia no puede existir sin un apóstol. Para empezar, nunca hubo un solo apóstol, hubo 12 apóstoles, 70 y después Pablo. Pero ahora lo que se maneja en la doctrina de la luz del mundo, una doctrina inventada, es que no puede existir la iglesia si no hubiere un apóstol. Entonces aquí tenemos una gran contradicción. A ver, ¿cómo es que Eusebio Joaquín, si no existía la iglesia, recibe el evangelio, recibe instrucción bíblica, recibe una doctrina, recibe el Espíritu Santo, él y su esposa, en la iglesia cristiana espiritual? Pero ¿de dónde lo recibe si la iglesia no existía? Él todavía no era apóstol. Él se sabe apóstol muchos años adelante, cuando se rebautiza él solo, se mete al agua él solo, te lo voy a leer. Entonces hay una serie de contradicciones, ¿no? Muy bien. Esto llega a ser tan ridículo cuando hablas con alguno de la secta de la luz del mundo, porque lo primero que te preguntan, si eres pastor o predicador, ¿quién te envió? ¿A ti quién te envió? Si no tienes apóstol, estás desaforado. Bueno, la pregunta es la misma. ¿Quién envió a Joaquín Aarón al principio? ¿De dónde recibió el evangelio? La verdad es que todos hemos recibido el evangelio de los primeros apóstoles que predicaron la palabra, y la palabra corrió. Ahora, un punto muy determinante, Gálatas 1, verso 8, dice el apóstol Pablo, 2.8 de Gálatas, perdón, 2.8, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, de los judíos, hizo también por mí para con los gentiles. Fíjate la mención tan universal. Sí tenemos un apóstol, señores de la luz del mundo, y se llama Pablo. Es el apóstol a los gentiles, es decir, a las naciones no judías, ¿no? Él puso el fundamento, lo explicó, y los predicadores salieron por todo el mundo. Es bien ridículo escuchar los argumentos de esta pobre gente engañada de la luz del mundo cuando te dicen, por ejemplo, mira, antes de entrar a su librito, te voy a poner un ejemplo de lo ridículo del planteamiento luzmundano. En Mateo capítulo 10, verso 1, dice la escritura, entonces, está hablando de Jesús, llamando a sus 12 discípulos, fíjate que no eran apóstoles sino discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Ya lo dijimos, cosa ridícula es decir, me envía Jesucristo pero no tengo poder. Y luego te da los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Escucha esto, a estos 12 envió Jesús, esos son apóstoles.
o son enviados, ¿no? A los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, son los enviados a las ciudades. Ahora, en este contexto, llegas al verso 40, que es muy usado por la gente de la luz del mundo, y dice, el que recibe a vosotros, a mí recibe, dice Jesús. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. En todo hay un orden, te dice. Mira, hay un orden. El que recibe al apóstol de Dios, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al que envió a Jesús. No, momento. Aquí no dice el que recibe al apóstol, o al ungido, o al autonombrado. No. Aquí en el contexto, si es que tú sabes leer, se está refiriendo a estos 12. El que recibe a vosotros, a mí recibe. Es obvio que se está refiriendo a estos que mandó y se refiere a las ciudades. Y para contextualizar tú puedes leer, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en ti se hubieran hecho las señales, se hubieran arrepentido, si se hubieran hecho allá en Sodoma. Pero aquí se han hecho grandes señales y ustedes no quieren entender. Entonces esto de que el que recibe a vosotros, a mí recibe, te lo arrancan de contexto y te lo quieren endilgar a un solo hombre, un enviado, que si no lo recibes y que si tú no eres pastor enviado por él, entonces no, estás desaforado. Por favor, esta mención es para los 12. Yo pregunto, el que recibe a vosotros, a mí recibe. ¿Acaso estaría Joaquín aquí, escuchando las palabras de Cristo? Obviamente no, juegan con la Biblia para engañar a la gente. Es lo mismo cuando usan aquel texto que dice, cuando Jesús está orando por sus apóstoles y por sus discípulos, que no solo está orando por sus apóstoles, sino por todos los que me has dado, dice, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquel luz mundano decía, abre tu mente, fíjate, los que han de creer en mí por la palabra de un apóstol. No, Señor, no dice de un apóstol, tampoco dice de tu apóstol. Les estaba hablando a esos que estaban hincados con él en ese momento. ¿Acaso estaba ahí Aarón Joaquín? Y ahí dicen, estás desaforado, no tienes apóstol. Es ridículo, porque en realidad el apóstol a los gentiles es Pablo, ya puso el fundamento y la palabra ha corrido por Espíritu Santo. Bueno, toda esta ensalada, este menjurje, esta basofia de textos que hacen para tratar de legitimar que la iglesia empezó en 1926, cosa rarísima, porque entonces ¿de dónde recibió el Evangelio Eusebio? ¿De dónde recibió el Espíritu Santo si no había iglesia? Es algo ridículo. Pero mira lo que dicen los predicadores de la luz del mundo, porque no puedo yo hablar de mí mismo, sino lo que ellos dicen y lo que dice su historia. Todo el cuento es tratar de engañar a la gente para decirles que si no están con el apóstol de ellos, el pseudoapóstol, que ya es el tercero de una dinastía, no están en el reino de Dios. No tienen relación con Cristo, están desaforados. Y por eso siempre la preguntita enfadosa, pastor, ¿a usted quién lo envió? Pues la pregunta es la misma, ¿quién envió a Eusebio? Mira, ¿qué dice este señor en el video? Te voy a voltear aquí. Pon atención cómo trata de engañar a la gente diciéndole que necesitan a un apóstol, si no, no están en la iglesia del Señor. A ver.
en la creación, en el universo, tienen un orden. Y en ese orden de Dios, yo le diría a la gente, con plena seguridad, que no hay iglesia de Cristo si no hubiera un apóstol. Porque la iglesia de Cristo, desde sus orígenes, desde la primitiva iglesia de Cristo, que fue fundada poco más de 2000 años, siempre fueron los apóstoles los que a manera de piedras vivas fueron los cimientos, el fundamento de la iglesia del Señor. Este predicador engañador le dice a la gente, con toda seguridad, dice él, que no hay iglesia de Cristo si no hubiere un apóstol. Dice, porque desde el principio se da cuenta que los apóstoles son muchos. Es una total contradicción, hermanos. Pasan del singular al plural y eso ya lo hemos comentado. Pero si no hay iglesia, si la iglesia no puede existir si no hay un apóstol, en realidad ese es un verbo, ¿no? Porque no hay ningún texto que diga eso. Al contrario, Jesucristo dice que Él edificará su iglesia, le dijo a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, en realidad los apóstoles forman parte de la iglesia. No son indispensables para que la iglesia exista. Pero entonces, si no había un apóstol antes de Eusebio, ¿cómo recibe el evangelio? ¿Cómo es salvo? ¿De dónde recibe la instrucción bíblica? ¿De qué entidad recibe el Espíritu Santo si la iglesia no existía? Porque apenas se estaba formando él como apóstol. Total contradicción. Dice la hermana Fanny, después de que murió Pablo no hubo iglesia de Cristo hasta que nació Aarón. Bueno, eso es lo que estos locos dicen. Así, están locos, o sea, esta es una locura, ¿no? Y luego los oyes cantando alabanzas del movimiento bautista desde antes de que naciera Aarón. Los oyes cantando alabanzas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es un movimiento anterior al de ellos. Ah, pero la iglesia no existía, ¿no? Porque no existía Aarón. Todo esto lo hacemos, hermanos, con el afán de destapar a los falsos apóstoles. Me da mucha risa a veces lo que me escribe la gente de la luz del mundo. Usted es un resentido, usted le tiene odio a la iglesia de la luz del mundo, de seguro que ahí estaba y lo expulsaron. Le tiene envidia al gran crecimiento de la iglesia luz del mundo. Otro de ellos me acaba de decir, usted está pagado por la iglesia católica. Imagínese usted, hermano. No, yo estoy haciendo uso de mi derecho de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y ya, divulgar estas mentiras de esta gente, ¿no? Bueno, ¿de dónde recibe Eusebio el evangelio? Bueno, vamos a verlo en su propio libro. No lo digo yo. Ellos mismos lo dicen. Aquí en el librito Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, en la página 32, permítame voltear esto. El autor, que ya sabemos que es un poeta para escribir, ¿no? Cuando está haciendo la introducción del libro dice, esta es pues la historia de lo que un hombre pudo lograr a pesar de su humilde origen. Está hablando de Eusebio. Es una lección de fe a través de la cual se logra cambiar el mundo personal de los humanos y el mundo religioso de los creyentes. Es la historia del maestro Aarón, del primer apóstol contemporáneo. O sea, para ellos ahí empieza es el primer apóstol de esta era, ¿no? A ver,
¿Cómo es que se vuelve apóstol este Eusebio? Vamos a la página 40. Fíjese cómo dice aquí, que su esposa empieza a recibir el evangelio en 1925. Dice, en los últimos meses de 1925 ocurrió un suceso aparentemente simple que cambiaría por completo el destino de este joven militar. Un día su esposa le comentó que cuando hacía sus compras en el mercado, platicaba con frecuencia con una vendedora de aspecto agradable de nombre Rosa Murillo, quien le hablaba sobre temas religiosos que la emocionaban, como la vida de Jesús de Nazaret, de los apóstoles, el perdón, la misericordia, las buenas costumbres según la Santa Biblia, y a sus preguntas siempre respondía: si quiere saber más, la invito al templo donde algunos hermanos abundarán sobre estos conceptos. Además, le hablarán sobre la responsabilidad del esposo y la fidelidad a y la fidelidad de las esposas, así como la educación cristiana para los hijos. La impresión sobre estas pláticas para el adusto oficial, está hablando el que después se fuera convertido en apóstol, ¿no? Fue muy positiva, pues pensó que en el mundano ambiente militar esas pláticas podrían influir positivamente sobre su esposa, razón por lo cual le permitió que visitara el templo y le comentó, algún día te acompañaré. Ahora mire lo que dice acá en la siguiente página. A ver, permítanme enfocar aquí. Y dice, después de algunas semanas, su esposa empezó a mostrar algunos cambios conductuales, pues su amabilidad, sencillez y buen carácter estaban conformados de una nueva alegría. En sus quehaceres diarios cantaba o en murmullo entonaba canciones que llamaba himnos, y con entusiasmo le comentaba las pláticas de ese grupo, además que entre ellos se llamaban hermanos y que esa tranquila familiaridad le emocionaba. Ante la nula posibilidad de que él asistiera al templo, los hermanos decidieron visitarlo en la propia guarnición donde vivía. Grata fue la sorpresa y positiva la imagen que le causó el grupo de hermanos. Era el contraste entre la humildad de esos hombres sencillos y la rudeza del ambiente de la milicia. Le platicaron de la venida de Cristo, del sermón de la montaña. Fíjense cómo están instruyendo al apóstol de Dios. Él es un ignorante, es un oficial, y le están platicando de la venida de Cristo, del sermón de la montaña y de lo interesante de las parábolas. Así conoció a los hermanos Silas, Barnabás, Rosa Murillo y otros más. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el apóstol de este siglo, el primer apóstol de este siglo, esté recibiendo instrucción de estos profetas chamagosos, de esta señora vendedora? Pues es lógico, todos hemos recibido el evangelio de otros hombres, por eso no somos apóstoles de Cristo, incluido Eusebio. Su misma historia lo dice. Miren, vamos a la página 42, ya cuando están en el templo. Adelanto porque obviamente no puedo leer todo el libro, ¿no? Pero esta es la realidad del pseudoapóstol de la luz del mundo, escrito por ellos mismos. Dice que su capitán lo estorbó, pero que él decidió ir al templo, ¿no? Las actitudes de los hermanos le extrañaban cada vez más, pues las ofensas y humillaciones las consideraba como un privilegio, razón por lo cual decidió visitar al grupo de hermanos. Es que lo humillaban en el cuartel por estarlos visitando, o porque lo visitaban. Al domingo siguiente
se dispuso a asistir al templo, el cual se localizaba en la calle Doblado. Qué extraña pero qué agradable emoción le causó el modesto lugar. No tenía las características de una iglesia católica. Era una casa humilde, desprovista de imágenes, sin cristos ni vírgenes, ausentes los santos y los altares, ni esbeltas velas, ni veladoras prendidas, solamente unas sencillas bancas y un hombre hablando sobre una tarima elevada que leía y explicaba la Biblia. Era el hermano Francisco Borrego, pastor de esa comunidad. Su voz era convincente, su tono amable, y con entusiasmo transmitía el mensaje dominical de esa mañana. Al finalizar la explicación, los hermanos entonaban alabanza. Ahí tenemos al apóstol de la luz del mundo, al pseudoapóstol, pues como un oyente, ¿no? Como tú, como yo, cuando llegamos al Evangelio, y nos narra su historia, que el pastor era el hermano Francisco Borrego, pastor de esa comunidad. A ver. Pero ¿quién te envió a ti, Francisco Borrego? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió a predicar? ¿Te envió algún apóstol? ¿O te envió el apóstol de la luz del mundo? Pues no, tú lo estás adoctrinando. Tú ahí en la historia apenas le estás hablando del Evangelio. Es ridículo que ahora los de la luz del mundo, porque ya creyeron que Eusebio es apóstol, aunque no se le aparece Cristo, sino que pues es un ignorante de las escrituras y un pastor de un movimiento llamado Iglesia Cristiana Espiritual, le está enseñando la palabra de Dios. Pues ahora es muy ridículo que te digan a ti, ¿quién te envió? Si no estás con un apóstol, entonces estás desaforado. Bueno, ¿quién envió a Francisco Borrego? El maestro de Eusebio. Por favor, la historia de ellos contradice la doctrina que actualmente predican. Entonces, yo no quiero cansarte, pero que te estoy demostrando que es algo totalmente ridículo el planteamiento de la luz del mundo cuando creen que la iglesia empezó con Eusebio. No, Eusebio recibió el evangelio de otros, como todo lo hemos recibido, hermanos. Fíjense que yo no tengo el afán de hablar en contra de Eusebio, no lo conocí, pues es otra época. Si le voy a creer al libro, me parece que era un buen hombre, me parece una persona tampoco fuera de lo común, como ellos lo quieren ver. Los milagros que hizo, pues muchos los han hecho. Las manifestaciones de lenguas y movimientos del espíritu, los endemoniados, todo eso lo hemos visto. Esto no es una cosa excepcional como ellos lo quieren pintar. Pero la verdad es que recibieron el evangelio de otros hombres. No es cierto que son apóstoles de Jesucristo. Pero el punto más interesante, fíjese, cuando Eusebio recibe el Espíritu Santo, vamos a la página 54, permítanme, la página 54, porque en realidad, hermanos, el que se quedó aquí, una vez que Jesucristo se fue y que murieron los apóstoles, es el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿de dónde lo recibieron ellos si no había iglesia? Si no existía la iglesia porque no existía un apóstol. Mira lo que dice la página 54. Recibe el Espíritu Santo, se refiere pues a su primer apóstol, ¿no? Dice, por esos días se habló en la iglesia sobre el pasaje bíblico donde Abraham dio a Melquisedec los diezmos de todo y algunos comentarios referentes al mismo tema. El hermano Eusebio y su esposa desearon llevar a la práctica esta disposición. En consecuencia, además de diezmar, dieron parte de sus pertenencias entre los hermanos más humildes. Algunos juzgaron como fuera de sí, otros calificaron la actitud como exceso de bondad.
Cuando era posible la caída de la tarde, el hermano Eusebio solía dirigirse sigilosamente hacia su espacio de retiro predilecto. Era una zona arbolada cerca de la guarnición, donde gustaba reflexionar, daba largos paseos, meditaba y particularmente oraba. En el curso de uno de estos aislamientos se manifestó más comunicativo en su oración que de ordinario, y en su sitio favorito, postrado con reverencia, decía: Señor, si las sensaciones de fe que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo. Es que su esposa ya había recibido el Espíritu Santo. Bueno, yo voy a decir supuestamente con el debido respeto porque es historia de ellos, ¿no? Pero vamos a darle por bueno el relato. Había un antecedente. La hermana ya había recibido, a ver, déjenme le subo para que lo puedan ver. Dice, había un antecedente. La hermana Elisa, es decir, su esposa, ya había recibido, y la página sigue acá. Ya había recibido el Espíritu Santo. Dice, pero él no lo sabía, ni conocía sus manifestaciones. En ese momento ocurrió algo inverosímil. Al estar orando, un agradable calor lo fue invadiendo gradualmente y su boca se endureció como si quisiera hablar en otra lengua. ¿Acaso otro idioma o dialecto? Una sensación extraña y placentera. Era una especie de alegría poética que en sus frases más eufóricas se expresaban en un ininteligible lenguaje, la voz de los sentimientos del alma. Así pasó, así pasó unas horas, el crepúsculo precedió a la noche, y una vez vuelto en sí, hizo conciencia de una felicidad desconocida, la sensación de algo extraordinario, algo extraordinariamente indecible y extrañamente grato, aunque le preocupó el impedimento para hablar coordinadamente. De inmediato comunicó a su esposa esta experiencia fascinante. Ella, consciente de las mismas emociones, exclamó con alegría: Dios está con nosotros. Efectivamente, el hermano Eusebio había recibido el Espíritu Santo, pero él no lo sabía. Pregunta para la gente de la luz del mundo. No hay iglesia de Cristo si no hubiere un apóstol. Pero Eusebio apenas era un oyente y no era apóstol. ¿De dónde recibe entonces el Espíritu Santo? Perdón por lo que voy a decir, pero esta gente de la luz del mundo blasfeman cuando creen que la iglesia comenzó con el señor Eusebio. Hermanos, el Espíritu Santo no es propiedad de alguna organización. El Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, es la promesa del Padre. Jesucristo dijo: si yo no me fuere, te lo voy a leer literalmente, porque estas cosas sí me interesan. Juan 16:7, pero yo digo la verdad, dice Cristo, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya sabemos que en el capítulo 2 de los Hechos se derrama el Espíritu Santo, y desde entonces ha estado en la tierra. Yo quiero corregir a este señor Aguayo. Yo le diría a toda la gente con toda seguridad, no hay iglesia de Jesucristo si no hubiera un apóstol. Eso es una mentira. Yo sí puedo decir, no hay iglesia de Jesucristo si no estuviera el Espíritu Santo. Porque así lo dice la Biblia, que Él es el que va a guiar, es el que va a hablar, es el que va a guiar a toda verdad, a toda justicia, Él es el que va a tocar al pecador para que se arrepienta. Y punto. No estamos solos. No dependemos de un hombre, de un supuesto ungido. Aquí está la historia y aquí está la paradoja. Según esto, el pseudoapóstol de la luz del mundo es un ignorante de la Biblia. Recibe el Espíritu Santo, su esposa ya lo había recibido, pero ¿de dónde? Si no había iglesia, porque no había apóstol. Bueno, no quiero alargar el punto. La verdad es que el librito dice que este hombre se convierte en apóstol no porque se le aparezca a Jesucristo. Él nunca dijo se me apareció y me comisionó. Él habla de visiones y cosas. Ahora, esos asuntos de las visiones son cosas en las cuales yo también creo, porque yo también las he tenido y no por eso soy apóstol. Muchos las han tenido, son las manifestaciones del Espíritu de Dios. Esto de hablar en lenguas y todo. Hermanos, el derramamiento del Espíritu de Dios ocurre en la calle Azusa, hasta donde sabemos, en 1906, por allá. Aquí estamos hablando de 1925. Para entonces ya estaba la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida, el bautismo en el nombre de Jesucristo, se cubría en la cabeza, todo. Él lo recibe de otros hombres. No es cierto que no había iglesia. Ahora, si no estuviera el Espíritu de Dios, entonces sí yo pudiera decir, sin el Espíritu de Dios no hay iglesia. Porque aún los mismos apóstoles tuvieron que esperarse a recibir el Espíritu Santo, pero no solo lo recibieron ellos, lo recibieron un número como de 120, y después dice, Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. No hay iglesia de Jesucristo si no hay Espíritu Santo. Gracias a Dios que hay Espíritu Santo y sigue levantando ministerios y la obra sigue. No depende de un apóstol de carne y sangre, sino que el fundamento ya fue puesto. Vamos a adelantar, porque no quiero aburrirte con la historia de esta gente que se contradice, su doctrina contradice su propia historia o su historia contradice su doctrina. Mire, en la página 233 es cuando ya Eusebio se siente apóstol. A ver, vamos a la página 233 de su librito. 233. Déjenme. Sí, aquí está. Esto sí se lo voy a leer. Habla de la disidencia de una iglesia llamada Buen Pastor. Por supuesto, Eusebio empieza en la iglesia espiritual cristiana y es influenciado también por algunos de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y luego hay un grupo disidente, Iglesia del Buen Pastor. Ellos no dicen aquí, o dicen su versión de cómo se divide este grupo de ellos, pero en la historia de ellos dice la historia de la Iglesia del Buen Pastor que Eusebio adultera con una muchacha, ¿no? Claro, en la historia de La Luz del Mundo no aparece esto, pero son igual de válidas, son historias, hay que oír los dos puntos de vista.
Y también hay otro libro que se llama La serpiente y la paloma, ahí también hay datos. Y la Iglesia Espiritual Cristiana también manifiesta que Eusebio empieza con ellos, luego no acepta la doctrina, o sea, acepta el bautismo en el nombre de Jesús, la cubierta, la forma de vestir, pero quiere quitar los instrumentos y luego se desliga de ellos. Y ya después hace culto alrededor de su persona y se hace llamar el apóstol de Dios, ¿no? Bueno, mire como dice el título. Dice, a ver si usted lo alcanza a leer, un nuevo apóstol. Un nuevo apóstol. A ver, ¿cómo se convierte en apóstol Eusebio? A ver. Leo. Un nuevo apóstol. El año 1942 fue difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943, lleno de promesas y gratas esperanzas. Una noche de julio de ese año, el hermano Aarón en su habitación fue nuevamente objeto de un suceso insólito. Estaba despierto. De pronto en una visión los cielos se abrieron, percibió una alta montaña, experimentó el lento acercamiento hacia la cumbre y vio a sus pies profundos valles y farallones que se alzaban como fortalezas de roca delante de las nieves. Era una montaña tan alta que parecía tocar el cielo. El sol brillaba en la línea del horizonte. Era un panorama etéreo y real. Vibró con profunda emoción. Su alma flotaba y su mente era libre. De repente, en ese cielo despejado, una luz majestuosa que superaba el resplandor del sol lo inundó todo. Levantó su cabeza, trató de mirar al centro de luz, cuyo resplandor lo deslumbraba. Llegó el recuerdo, se remitió al pasado de otras visiones celestiales, reconoció el éxtasis del momento, lo supo. Así fue. Los destellos de esa brillante luminosidad fueron la obertura de esa sinfonía celestial. No les digo que este hombre es más poeta que historiador. Un trueno lo cimbró hasta sus entrañas y quedó postrado. Se mantuvo quieto, miró hacia arriba y en segundos le aparecieron página 233. Vamos a la 234. Dice, le parecieron una eternidad. En esa luz celeste se proyectaron escenas de su vida. Silas bautizándolo, o sea, el profeta loco que tenía 2 mujeres, ¿no? Y que no se bañaba. Se acordó cuando este loco lo bautiza y vivió su angustia. Luego Lino Figueroa bautizándolo, fíjese, un bautismo, luego otro bautismo, número 2, ya lleva 2, pero serían 3, ¿no? Porque había sido bautizado como católico, luego lo bautiza el profeta Chamagoso y luego Lino Figueroa lo vuelve a bautizar y él se estaba acordando. Ya lleva 3 bautismos el Señor. Después un silencio, nada. En la urgencia de conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, así de rodillas dijo, Señor, heme aquí, soy tu siervo. ¿Qué quieres que haga? El relámpago precedió a la voz. Deslumbrado, cerró sus ojos momentáneamente. Luego fijó nuevamente su vista en esa radiante luminosidad y oyó la voz serena y magnífica que dijo, Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Pues esta es una copia de lo que le dijeron a Pablo, ¿no?
Inmediatamente después se sintió transportado en el espacio a través de las edades, a través de los tiempos. Luego, en medio de la luz, vio la imagen de Jesús bautizándose en el río Jordán. Luego el bautismo del apóstol Pablo. Después el suyo. Ande, ahí nomás para que te des un quemón. Comparable el amiguito, ¿no? A Jesús y a Pablo y luego él. Dice, luego el bautismo del apóstol Pablo, después el suyo bautizándose solo. Bueno, aquí hay un dato interesante. Joaquín Aarón en 1943 se bautiza solito. Bueno, ni siquiera Jesús se bautizó solo. No hay en la Biblia un registro de un loco que se haya bautizado a sí mismo. Pero él, según mira una visión, ¿no? Bautizándose solo, invocando el nombre de Jesucristo por sí mismo. Enseguida el bautismo de los hermanos de la iglesia preparados en fila para bajar a la pila bautismal. La visión fue desapareciendo lentamente hasta a ver, hasta perderse en un punto. Increíble, hermana Fanny. La hermana Fanny se ríe. Ja, ja, gente, dice. Sí, sí, es una locura. Dice, el hermano Aarón se invadió de una enorme sorpresa y en su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia, quiero que noten esta frase contradictoria. Haz de cuenta que aquí está hablando Cantinflas, ¿no? Fíjese bien. En ese momento, después de la visión, entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. O sea, él está diciendo, a ver, ¿qué me quiere decir el Señor con esto del bautismo mío? Por mí mismo. Dice, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. A ver, estamos hablando de 1943, ya había recibido el Espíritu Santo de allá, de otro grupo, recibió la instrucción, ya llevaba 3 bautismos el Señor y ahora iba sobre el 4. Pero ahora sí va a bautizar él mismo, a sí mismo. Increíble, ¿no? Aquí, esta es la versión de él, de ellos. La versión de la iglesia, el buen pastor, que estaba en contra de todos estos movimientos, es que como él se creía apóstol, el enviado de Dios, no había un hombre sobre la faz de la tierra mayor que él. Entonces ninguno era digno de bautizarlo. Oiga, Jesucristo dice lo contrario, ¿no? Jesucristo cuando viene a ser bautizado al río Jordán está el apóstol Juan y conste que la Biblia dice que entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Y Juan dijo, el que viene tras de mí mayor es que yo, del cual no soy digno de desatar ni la correa del zapato. Pero cuando Jesús le dice bautízame, dice, no Señor, yo es necesario ser bautizado de ti, tú vienes a mí, bautízame, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Ah, no, este apóstol en formación, porque apenas va a ser apóstol, ahí se va a convertir en apóstol fufu, como por arte de magia.
se bautiza a sí mismo porque según la otra versión de la iglesia disidente, no había ninguno digno de ser bautizado, o sea, de bautizar al siervo de Dios, ¿no? Entonces ahí aprende que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. Pero qué raro, ya tenía muchos años, se había bautizado varias veces, lo habían bautizado, ya había recibido el Espíritu Santo. Ah, no, pero aquí apenas se va a convertir en apóstol, pero la iglesia no existe, pues, si no hay un apóstol. Pero ¿cómo existió la iglesia de donde recibió el Espíritu Santo y luego todo este periodo antes de que fuera apóstol? Hay una sarta de contradicciones aquí. Y luego dice, y dijo, este es el principio de mi fe. Sí, pues sí, porque ellos están labrando ahí que la iglesia empezó con ellos en 1900, pero hay una contradicción, dicen que en 1926. Pero su historia dice que fue hasta el 43 cuando el hombre entiende, ¿no?, que era el principio de fe, y ahí empezaba la iglesia. Y claro, como usted no fue enviado por él, ni por sus hijitos lindos, pues ¿quién lo envió a usted? ¿Quién lo envió a predicar a usted? Dice, había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ah, pues sí. Después se rindió, impactado por lo celestial, lo divino. El momento había sido extraordinariamente maravilloso. Así permaneció por mucho tiempo postrado y llorando, en franco diálogo con su Dios. El tiempo perdió significado, de pronto volvió a su... No entiendo la palabra. Oyó las notas de un himno que se entonaba en la iglesia, ya se mira allí en los cielos. Y luego dice el bautismo del hermano Aarón, insisto, el número 4, según su propia historia. Es increíble esto, hermanos. El bautismo del hermano Aarón. Dice, ahora era testigo y testimonio de una revelación cuyo deslumbramiento fue tan intenso que no la comprendió de inmediato. Fue el encuentro de la santidad de Dios con la naturaleza humana. Momento en que todo se transforma, todo cambia. Él ya no era el mismo, claro, ya era apóstol, pues. Se arrodilló piadosamente, lentamente fue perdiendo el paso de las horas y de los minutos, y huyó el tiempo, el calor de la emoción. Llegó la visión celestial de esa madrugada y tuvo conciencia. Toma atención aquí, fíjate cómo estos apóstoles de cartón se convierten en apóstoles en su propia conciencia, ¿no? Tuvo conciencia de la voz de Dios, la sintió muy cerca con él mismo. Era una orden, esa orden que modificó la atmósfera que lo rodeaba. Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate invocando mi nombre. Segunda visión, en cada palabra guardaba su identidad. Escucha, ya se está dando cuenta que es apóstol. Mira, el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueño tantas veces, en muchas mañanas, una frase que no comprendía. El tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente, ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia, ni un símbolo de perdón de pecados. Bueno, la Biblia dice que es para perdón de pecados, ¿eh? Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Claro, él lo construyó, no Jesucristo, ¿no? Y luego dice, hoy se autorizaba. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable.
Dios le dijo, bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Oh, claro, ya se convirtió en apóstol, ¿no? No se le aparece Jesucristo al hombre, no lo comisiona, había recibido el evangelio de la iglesia cristiana espiritual, pero él ya es apóstol aquí. Habla del apostolado como un linaje. La Biblia no presenta que los apóstoles sean un linaje, tampoco los presenta como una jerarquía espiritual. Dice, esta frase era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Sí, claro, ya es apóstol el hombre, ¿no? Bueno, este apostolado de cartón no lo avala las escrituras. La gente de la luz del mundo tiene un fundamento de cartón. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente, escuchen esto, anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Ah, pues cuénteme una de vaqueros. Yo también soy Batman. Sí, el fundamento de la luz del mundo es Aarón, hermana. Exactamente. Sí, ellos están fundamentados en Aarón. ¿Quién envió a predicar a Aarón? Pues Francisco Borrego. ¿Quién lo envió? ¿Se le apareció Jesucristo? ¿De dónde recibe el Espíritu Santo? ¿De dónde recibe la instrucción bíblica? De otro movimiento. Y luego dice, al saberse apóstol, oiga, qué fácil se convirtió en apóstol el amigo. Ya se sabía apóstol, pues, hasta 1943. Recordó su modesto origen y se preguntaba quién era él para haber sido seleccionado. Bueno, es que, ¿quién lo seleccionó? Es una idea. ¿Quién era él para haber sido seleccionado y ocupar ese honroso lugar? Después de abstraerse en estas reflexiones, no, hermanos, no tiene caso seguir leyendo porque ya descubrimos que eran ideas en su cabecita calenturienta, ¿no? Ya es apóstol porque miró una visión, oiga, pero nunca se le aparece Jesucristo y nunca lo comisiona. Bueno, hasta aquí la exposición rida del apóstol, el pseudoapóstol de la luz del mundo. Ya ustedes podrán leer el libro si ustedes quieren. Y pues da pena escuchar a esta gente cuando le preguntan a los pastores, ¿a usted quién lo envió? Porque ellos están seguros que Aarón es el... No, ni él sabe cómo fue seleccionado exactamente. Dice la hermana Fanny, ni él sabe cómo fue seleccionado. No, es que el librito dice que fue una idea, que comprende, que realiza. Se le ocurre que por haber oído, levántate y bautízate, pues como eso se lo dijeron a Pablo, pues yo de seguro que yo también soy apóstol, ¿no? Oh, pero cuántas experiencias hemos tenido nosotros donde nos dicen textos que le dijeron a los apóstoles, un texto de acá, otro texto de allá, y no por eso nos creemos apóstoles. Y hay movimientos, hermanos de Dios, pero eso no te autoriza para hacerte llamar apóstol a ti mismo, y mucho menos pasarle el apostolado a tu hijito lindo. Terminamos, hermanos, con el tema, dice Israel Martínez, según su doctrina de la luz del mundo, la persona puede bautizarse más de una vez basándose en el bautismo de Juan y el que mandó Jesús. Entonces, ¿cómo Icar? El fundamento de la iglesia es Pedro, así Joaquín Aarón es el fundamento. Claro, el fundamento de Dios es su nombre, ¿no? Y la doctrina contradice la historia de ellos y la historia contradice la doctrina de ellos. Muy bien, Dios les bendiga. Hasta la próxima.